Porque cuando conocemos el amor de Dios como un padre, Él da propósito a nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido cuando reconocemos en Dios nuestro Padre, nuestra verdadera paternidad, el origen y la razón de nuestra vida se encuentra en Dios. Mira cómo nos lo dice la Biblia aquí en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, en el verso 28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Observa cómo Dios está diciendo que tiene un propósito y hemos sido llamados a cumplir propósito en nuestra vida. Tu vida tiene un propósito, tu vida es preciosa para Dios y Él desea a través de ti darte a conocer el plan que Él tiene para ti. Él tiene un propósito para tu vida. Así que en ti hay un extraordinario potencial y es cuando tú te conectas con el amor de Dios como un padre que empiezas a vivir en todo el potencial que te ha sido dado. Dice, porque a los que antes conoció, dice, a los que antes conoció, lo cual quiere decir que aún antes de haber nacido, Dios ya nos conocía, porque este es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, como hemos oído toda nuestra vida y que todo lo sabe y que Él todo lo conoce. Dice que Él nos conoció antes de haber nacido. Él ya sabe lo que nosotros, la decisión que íbamos a tomar para tomar salvación a través de Cristo Jesús. Así que dice Romanos 8, 28 y 29, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que tú puedes ver aquí que Él está hablando del propósito de ser hechos conforme o de acuerdo a la imagen de su Hijo. Así que nuestra vida es transformada cuando llegamos a conocer a Dios como un Padre. Él es el origen y la razón de nuestra existencia. Así que nos dice entonces, a los que antes conoció también los predestinó. O sea que aún antes de haber nacido, Dios tiene un propósito, un designio, y Él nos ha destinado a vivir en su grandeza, porque ser hijo de Dios significa participar de la naturaleza misma de Dios y ser elevados a su grandeza. Esto es algo impresionante y nos dice no solo eso, que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen, sino dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que dice que al participar nosotros de su naturaleza, ya no solo Jesús es hijo de Dios. Esto es algo impresionante que no es que tu intelecto, tu imaginación no alcanza. Porque esto es algo asombroso que nos diga que ahora Jesús, habiendo sido el unigénito, ahora es el primogénito. Lo cual quiere decir que hay más hijos y ahora los que son hijos son hermanos de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es impresionante. Él nos ha hecho dignos de algo tan extraordinario, algo tan grandioso. Así que nos dice en el verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, es decir, los hizo justos. Nos llamó a conocerle para que al conocerle a través de Jesús, como ya enseñamos, ahora vengamos a ser justos, lo cual quiere decir que para Dios ya no somos pecadores. Para Dios ya hemos dejado de ser pecadores. Él no nos ve como pecadores, Él nos ve ahora como hijos amados. Cambia por completo la forma de relacionarnos y de acercarnos a Dios como un padre. Así que dice, y a los que justificó, a los que hizo justos, porque eso es justificar la acción de hacer justo a alguien, dice que a los que justificó, a los que hizo justos, a estos también glorificó. Esto es impresionante. Los glorificó, nos hizo justos para que al ser sus hijos seamos, dice, glorificados. Participemos de su gloria y de su grandeza. Así que quiero mostrarte en la Biblia lo que nos dice la Escritura aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Lucas capítulo 15, en el primer verso,
encontramos tres parábolas muy interesantes que nos hablan de la paternidad y la identidad que tenemos cuando reconocemos a Dios como un padre. Mira lo que dice, tú puedes abrir tu Biblia y unirte conmigo y acompañarme. Lucas capítulo 15 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Observa cómo Jesús fue rechazado por el mundo religioso de su tiempo. Estos fariseos eran los líderes religiosos. Los escribas se refiere a personas que estaban dedicadas a transcribir las escrituras de la Biblia, que se hacía bajo un protocolo y medidas estrictas para que el texto de la Biblia se conservara de la manera en que ha llegado hasta nosotros hoy día. Así que estos líderes religiosos estaban criticando a Jesús y pensando mal de Jesús. Dice, este recibe, observa cómo pensaban de Jesús o en contra de Jesús con menosprecio. Decían, no lo trataban con respeto. Ellos pensaban para sí mismo al oír a Jesús, este recibe a los pecadores y come con ellos. Así que tú puedes darte cuenta que la religiosidad de los judíos era contraria al propósito y al plan de Dios. Ellos, teniendo las escrituras de la Biblia, no habían entendido el corazón de Dios y el corazón del Padre. Así que criticaban a Jesús y pensaban mal de él porque Jesús se acercaba a personas consideradas pecadores de manera pública. Había personas que tenían muy mala reputación y que todo mundo sabía acerca de esto, de sus pecados, como si solamente ellos fueran los únicos pecadores, pero en realidad era la forma en que la gente religiosa se justificaba, porque cuando somos religiosos, lo que hacemos es juzgar y compararnos con otros para nosotros hacernos justos. Así que esto es lo que estaba ocurriendo. Jesús rechazado por el mundo religioso de su tiempo porque estaba cerca y recibía a los pecadores y comía con ellos, porque en la cultura judía comer con alguien era algo que traía intimidad y mucha cercanía. Dice entonces él le refirió esta parábola diciendo, aquí podemos ver que la razón que Jesús comparte o comente estas historias, tres historias, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y el hijo pródigo, el hijo perdido, Jesús estaba comentando estas historias porque él estaba percibiendo la manera religiosa, la manera equivocada en que los líderes religiosos estaban tratando con el pecado del hombre. Así que Jesús declara aquí, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja a las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciendo, alégrense conmigo porque he hallado, dice, mi oveja perdida. Alégrense conmigo porque hoy he hallado a mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que Jesús estaba confrontando de una manera directa y de una manera contundente el error de toda religión. Toda religión que promueve que hay hombres que pueden, por causa de sus obras y de su comportamiento, creen que pueden llegar a ser justos y aprobados por Dios. Aquí dice entonces que Jesús vino de los cielos buscando como buen pastor a la oveja que se había perdido. Así que dice que el Señor en realidad todo este tiempo te ha estado buscando a ti. Siempre nos buscó Él. Él siempre ha estado luchando para que finalmente nosotros podamos reconocerle, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que Él es el Dios verdadero. Así que la Biblia dice que Él vino de los cielos como buen pastor buscando a la oveja que se había perdido, porque dice que una vez que encuentra la oveja que se había perdido, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, uno solo, que 99 que se creen justos, que se creen buenos, que creen que no son malos, que juzgan a los demás pensando mal de otros y diciendo que ellos no hacen lo que otros hacen. Esto es religiosidad y esta religiosidad te tiene separado de Dios. Por eso Jesús no te llama a una religión. Jesús te llama a una relación personal donde tú te vuelvas a Él y reconozcas
que no eres justo, reconozcas que eres injusto, que eres pecador, que has fallado y que necesitas, por tanto, volverte a Dios para que Él te perdone y para que a través del sacrificio de Jesús seas justo. El propósito de los 10 mandamientos de la ley era para darnos cuenta que no hay nadie que pueda cumplir con ese famoso decálogo, que en cualquier cosa que tú falles, entonces ya eres por tanto juzgado como un pecador. Aún una mentira blanca que tú le llamas blanca te convierte en un pecador. Así que Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y luego nos habla aquí de la historia de la moneda perdida que va en ese mismo sentido, enseñar que necesitamos la justicia de Dios para ser dignos del amor de Dios y que solo a través del sacrificio de Jesús nosotros llegamos a ser justos y nuestra conciencia deja de acusarnos, nuestra conciencia dejará de reprobarnos y de decirnos que somos hipócritas, que somos como todos, aunque aparentemos que somos diferentes. Dejaremos de sufrir de una mala conciencia para tener ahora, por causa de la justicia de Dios, una conciencia limpia, libre de toda acusación y de todo pecado. Jesús declaró, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando le encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos está diciendo aquí la Biblia cómo es que Dios nos lleva a vivir en una nueva identidad al conocerle a Él como un padre. Y dice que consiste en lo que hizo esta señora de la casa. Dice que encendió la lámpara y barrió la casa para poder encontrar esa moneda que estaba perdida. Así que podemos ver que nuestra vida está representada por una moneda que está perdida, lo cual quiere decir que nuestra vida es preciosa para Dios. Cuando hablamos de preciosa o precio, estamos hablando en la forma en que la Biblia define lo que tiene precio, lo que tiene valor. Por eso dice la Biblia en Primera de Pedro, dice ahí en Primera de Pedro 1:19 que hemos sido, dice, rescatados con la sangre preciosa de Jesús como un cordero sin mancha. Así que cuando hablamos de algo precioso como la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, estamos hablando del valor que tiene la vida de una persona. Así que dice que el sacrificio de Jesús tiene tanto valor y tiene tanto poder para Dios el Padre que es suficiente con ese sacrificio para ser perdonados y reconciliados. Es inútil nuestros propios sacrificios religiosos y nuestras propias buenas obras. Eso nunca nos va a traer aprobación con Dios. Pero ahí dice que es cuando nosotros encontramos que nuestra vida es preciosa para Dios. Nuestra vida es preciosa. Es decir, que Dios, a pesar de que el hombre se separó y se convirtió en pecador, porque Dios no hizo al hombre como pecador, Dios lo hizo libre de pecado, libre de maldad, pero cuando el hombre decidió elegir ese camino y se hizo pecador y entró su vida a la maldad del pecado, dice que a pesar de eso, la vida, nuestra vida, la vida del hombre es preciosa, tiene para Dios un alto valor, tiene tanto valor para Dios que estuvo dispuesto a llevar a Jesús a morir en esa cruz. Así que dice, la única manera de darte cuenta que tu vida no es una tapa, una corcholata, porque en la oscuridad y por el polvo no se vería bien, no se alcanzaría a apreciar. Y eso es lo que ha sucedido en este mundo. Nosotros mismos y los que nos conocen no pueden apreciar cuánto nuestra vida tiene valor para Dios, porque hay oscuridad y hay polvo, la tierra, lo terrenal, la oscuridad en que vivimos en este mundo no nos ha permitido ver cómo es que nuestra vida es preciosa por causa del sacrificio de Jesús. Lo terrenal, la tierra, nos han echado tierra. Hemos vivido en este mundo a través de malas experiencias, aún comenzando por nuestra propia familia, donde sentimos que nos echaron tierra, que nos echaban tierra. Y entonces, recuerdas cuando hemos sentido rechazo, menosprecio, sentimos que nos echaron tierra, cuando nos difamaron, cuando hablaron mal de nosotros, cuando estuvimos en medio de chismes y de murmuraciones, nos echaron tierra.
cuando hubo gente que nos traicionó, nos echaron tierra, cuando vivimos en una familia donde no tuvimos atención de nuestro padre o de nuestros padres, donde quizás hubo favoritismo para alguien de los hermanos. Eso es echar tierra. Cuando no tuvimos un padre que estuviera cerca de nosotros, que estuviera presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Cuando nuestros padres se separaron o se divorciaron, sentimos que este mundo nos echó tierra y nos ensució con la maldad de otros. De tal manera que nuestra vida entró en un menosprecio, porque cuando hay rechazo, cuando hay heridas emocionales, cuando hay ofensas personales, esto nos hace sentir indignos, nos hace sentir sucios, nos hace sentir que no somos suficientes para ser amados y por tanto aprobados. Y es así como podemos vivir por causa de este problema espiritual, viviendo en un profundo menosprecio y en una baja autoestima. Así que el amor de Dios hace que se enciende esa luz. Esa luz representa lo que está escrito en la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Esa luz nos habla de cómo la palabra nos dice en verdad quiénes somos. A través de lo que está escrito en la Biblia, nuestros ojos se abren. Es una luz que nos hace ver lo que antes no veíamos. Así comenzamos a ver cuando a través de la Biblia entendemos la razón por la cual Jesús murió en esa cruz, como he enseñado. Y cuando tú entiendes esto en la Biblia y tú lo entiendes, entonces tus ojos se abren y te das cuenta que no se trata de lo que hagas o de lo que no te hagas. No se trata de que te portes bien o no te portes mal. Se trata de que solamente a través del sacrificio de Jesús nosotros podemos ser aprobados y sentirnos dignos del amor de Dios. Así es que la luz de esa lámpara representa lo que la Biblia dice para nosotros, abre nuestros ojos, dejamos de vivir en la oscuridad en este mundo. Y también lo que hace el Señor, lo que hace el amor de Dios es barrer nuestra vida, limpiarla a través de su palabra, a través de su presencia. Él limpia nuestra vida, quita el polvo, quita lo sucio, lo que nos ha ensuciado en este mundo. Al vivir ignorando el amor de Dios, Él hace que se quite todo lo sucio, todo lo terrenal, todo lo que nos echó tierra. Él hace que a través del sacrificio de Jesús se ha limpiado y se ha quitado de nuestra vida para comenzar a vivir en una nueva identidad. Así es que por esa razón es tan importante cuando Jesús nos dice en Juan capítulo 14, verso 6, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Jesús declara que Él vino de los cielos para llevarnos al Padre. Él es el camino. Él es la verdad, es decir, a través de esta realidad, Jesucristo, no a través de una religión, a través de una persona, Jesucristo, la realidad del Hijo de Dios que tomó forma de hombre y vino al mundo, nosotros vamos a llegar al Padre. Vamos a ser unidos al amor del Padre. Él es el camino a través de su vida, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Nuestros ojos se abren para llegar al amor del Padre y ser abrazados. Y dice, yo soy la vida, porque a través de Jesucristo recibimos la naturaleza misma de Dios el Padre. Así que podemos ver que entre más nosotros conocemos a Jesús y más nosotros vivimos en una relación personal con Dios, vamos a vivir en identidad, vamos a crecer en identidad y por tanto eso nos hará vivir en el amor del Padre. Conforme más tú y yo vivimos en el amor del Padre, estaremos viviendo como hijos amados. Solamente a quien tú reconoces y honras como un padre, ese es el hijo que tú vas a ser. Tú vas a ser, tu vida está, tu identidad está determinada por a quien tú le das valor, por lo que tú le das valor y le das la mayor importancia en tu corazón. Así que si Dios es para ti un padre, si el dinero no es un padre, si otras personas en tu vida no son un padre, sino Dios es un padre, entonces esto quiere decir que tú vas a vivir en identidad. Así que por eso nos dice algo más de escritura en Juan capítulo 5, verso 18. Observa qué interesante lo que nos dice aquí, Evangelio de Juan capítulo 5, en el verso 18 dice aquí, porque por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que están hablando de Jesús, sino que también Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Así que nos está hablando en aquella ocasión en que Jesús hizo un milagro en el estanque de Betesda, cuando le dijo a aquel paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto al llegar cuando se enteraron de esto, los líderes religiosos, pues rechazaron lo que Jesús había hecho. Y dice aquí como Jesús era criticado porque él hacía sanidades y milagros en el día de reposo. Y era por eso que a ellos les parecía que Jesús quebrantaba la ley, porque en el Shabbat, a lo que llamamos el día sábado, donde la ley ordenaba que no se hiciera trabajo alguno, sino que los judíos dedicaran ese día para disfrutar de Dios y tener ese día para adorar y oír de Dios, ellos lo tomaron de una manera religiosa y reglamentaban que no se hiciera absolutamente nada. Cualquier tarea común innecesaria en ese día, ellos la reglamentaban y había restricciones y prohibiciones. Así que llegaron a criticar a Jesús pensando que era algo contrario a la ley, era quebrantar la ley de Dios, sanar en el día de reposo, cuando en realidad el día de reposo fue algo que Dios estableció para que pudiéramos descansar de nuestros propios trabajos y fatigas para disfrutar de todo lo que se había hecho ya de parte de Dios para traer bienestar y bendición a nuestra vida. Así que por eso dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que él estaba enseñando que él no quebrantaba la ley de Dios, ni estaba haciendo nada malo cuando él sanaba en día de reposo, porque dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo hasta ahora también trabajo. Y tú puedes ver cómo Jesús, al reconocer a Dios como un padre, él estaba entonces hablando con identidad y estaba manifestando el poder de Dios con la identidad del Hijo único de Dios, porque en ese momento era el unigénito, el único Hijo de Dios. Entonces Jesús mismo, al estar adorando al Padre y sirviendo al Padre, él mismo estaba viviendo en identidad, siendo el Hijo del Dios viviente. Conforme él reconocía a Dios como Padre públicamente, él estaba viviendo entonces como un Hijo amado. Así que por eso dice, porque Jesús decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, si mi padre trabaja, yo que soy su hijo también trabajo. Entonces estaba diciendo que él como hijo, con identidad de hijo, hacía lo que hace el padre. Entonces, por esto los judíos dice que procuraban matarle, porque Jesús decía, mi padre hasta ahora trabaja, mi padre. Nosotros, por nuestra tradición religiosa, hemos llegado a dar por hecho que Jesús es el Hijo de Dios, pero en realidad cuando Jesús decía que cuando él se hacía igual a Dios o llamaba a Dios Padre, esto era en su tiempo algo, era un escándalo, traía mucha controversia y por eso dice aquí que él era criticado y procuraban aún matarle porque dice que no solo por esto procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. Así que cuando él decía que Dios era su Padre, él se estaba haciendo igual al Padre. De la misma manera, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros nos estamos haciendo igual al Padre. Recibe esto, es poderoso, es impresionante. Si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces nos estamos haciendo igual a Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, sí que somos como Dios. No precisamente dioses como Dios, pero diositos con D minúscula, porque dice que nos hacemos igual a Dios, así como Jesús al decirle a Dios Padre se hacía igual a Dios, de la misma manera. Si nosotros reconocemos que somos hechos hijos de Dios por haberle recibido y haber creído a Jesús, entonces nos estamos haciendo igual a Dios. Y esto es algo impresionante. Por eso es que yo quiero hablarte de cómo activar la paternidad de Dios en tu vida. Cómo tú te vas a hacer igual a Dios, así como Jesús decía que Dios era el Padre y se hacía igual a Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes en verdad estar hablando y confesando que Dios es tu Padre? Quizás muchos no sienten la libertad de declarar que Dios es un Padre. Quizás cuando tú oras tienes una barrera y te sientes indigno de llamarle a Dios como un Padre y decirle papito, porque la palabra en hebreo Abba se refiere a papá o papito, es una forma cariñosa de referirse a Dios.
Y quizás tú oras de una forma acostumbrada a decirle papito, pero si realmente tú consideras que Dios es un papito para ti, es un padre, si tú le dices a Dios que Él es padre para ti, quiere decir que tú no vas a sentir temor, no te vas a sentir inseguro, no te sientes con incertidumbre ni abandonado, porque si Dios es un padre, tú de inmediato entras en la paternidad verdadera de tu vida. Y de esta manera tú te sientes seguro, tú te sientes confiado, tú sabes que tu vida está bajo un cuidado y bajo una protección. Y no solo eso, sino que hay un propósito que Dios te llama a cumplir como hijo amado y por tanto heredero de Dios. Porque si tú vives con identidad de hijo, entonces vas a vivir como un heredero, reclamando lo que te pertenece y tomando todo aquello que ahora es tuyo y nos pertenece por causa de Cristo Jesús. Así que por esa razón podemos ver que Dios constantemente, o las escrituras de la Biblia nos hablan de cómo Dios, el Padre, ama al Hijo. Y cuando dice que Dios, el Padre, ama al Hijo, esto nos da identidad. Dios ama al Padre. Pero si nosotros no lo creemos, si no lo hemos entendido, que Dios nos ama como un Padre, no entendemos este significado, claro está, no vamos a vivir en identidad. Pero conforme nosotros vivimos en el amor de Dios, vamos a vivir con identidad. Y de esta manera vamos a vivir con autoridad, porque en Juan 14:13 Jesús declaró lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, declaró: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mira qué impresionante cómo al llegar a Jesús nos conecta con el Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, porque el nombre de Jesús significa salvación. En hebreo, traducido al griego, Yeshua, Josué, significa Dios es salvación o Dios salva. Así que si nosotros venimos a Jesús, dice entonces que entraremos en autoridad, porque a través de Jesús, como ya vimos, como ya enseñamos, al venir a Jesús somos perdonados, reconciliados, se quita la barrera y por tanto somos hechos justos y dignos del amor de Dios el Padre. Y esto de inmediato nos da autoridad, la potestad de los hijos de Dios. Nosotros vamos a vivir en este derecho legal cuando oramos. Cuando al orar tú entras en un proceso, en el proceso del poder creativo. Cuando tú oras, tú estás declarando y activando el poder creativo de Dios, porque Jesús lo dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Así que quiero finalmente, en conclusión, hablarte de 3 principios para que tú puedas activar la paternidad de Dios en tu vida, recibas sanidad a través de la paternidad de Dios, dejes de vivir juzgándote a ti mismo, dejes de vivir en menosprecio, dejes de vivir sintiendo rechazo por ti mismo, por tu apariencia, por tu carácter, por quien tú eres, y puedas vivir en la aceptación y la aprobación del amor de Dios el Padre. Hay 3 principios que tenemos que entonces, en conclusión, entender para activarnos en la paternidad verdadera de Dios. Número 1 es adorar al Padre, porque el Señor Jesús lo declaró ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, recuerdas, en el encuentro con la mujer de Samaria, y Jesús ahí declaró: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Es decir, la manera de activar la paternidad de Dios es adorar al Padre. Jesús dijo, así dijo Jesús, porque dice: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren, en Juan capítulo 4, verso 27. Entonces, cuando tú adoras a Dios, el Padre, te conectas con esa paternidad. Cuando tú adoras al Padre, vives en el amor del Padre. Entonces, la adoración consiste en 2 experiencias. Número 1, en que cuando nosotros nos reunimos, nosotros alabamos a Dios a través del canto, le alabamos; cuando oramos, le adoramos; cuando cantamos y alabamos, le adoramos, pero también en nuestra manera de vivir podemos vivir adorando al Padre. Así que adorar al Padre consiste en vivir estas 2 experiencias de cantar, cuando nos reunimos, adorar, cuando le cantamos; cuando oramos, le adoramos, reconociéndole como Padre, confesando sus virtudes, su naturaleza, pero también en nuestra forma de vivir podemos vivir adorando al Padre.
La palabra que se traduce al original como adorar es la palabra griega proskuneo, que se refiere a besar los pies. Así que adoración es rendirse por completo, postrarse en el suelo y besar los pies. Esto habla de adorar al Padre, habla de amarle de tal manera que nuestra vida se rinde por completo a Dios como un Padre. En eso consiste adorar, no solo en el cantar. Por eso es que la alabanza, la adoración es extrovertida. Cuando tú realmente estás viviendo en el amor de Dios, tú le vas a adorar, y cuando tú le adoras vas a vivir en el amor de Dios. Por eso es tan importante la adoración pública en la iglesia. Cuando nosotros levantamos las manos, danzamos, cuando gritamos, estamos adorando a Dios. Así es que esto no puede ser una expresión tan apática. Así, eso no es adorar, quedarse viendo. Adorar al Padre implica levantar las manos, expresar cuánto amamos a Dios, lo que Él significa para nuestra vida. Número uno, adorar. Hará que se active la paternidad verdadera de Dios. Segundo punto es servir. Servir a Dios es la manera en que tú activas la paternidad y realmente tú reconoces a Dios como un padre cuando tú sirves. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, como nos dice la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, dice que Jesús declaró a la tentación del diablo cuando el diablo le dijo: si tú postrado me adoras, le dijo el diablo, yo te daré todos los reinos de este mundo. Tú veniste al mundo para morir por este mundo, ¿verdad? Tú veniste a este mundo y tomaste forma humana siendo el Hijo de Dios para salvar al mundo. Bueno, pues solo adórame, yo te entrego el mundo, te entrego los reinos de este mundo. Y Jesús respondió: escrito está, a Dios, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que adorar es servir. En la Biblia, cuando hablamos de adorar, hablamos de servir. Así que solamente aquellos que sirven en la iglesia, sirven en su casa, sirven a Dios en su trabajo, en su negocio, sirven a Dios en la comunidad, en verdad están viviendo como hijos de Dios. La palabra en el hebreo abad, que significa servir, esta palabra en el griego abad tiene una serie se traduce de diferentes maneras. Y quiero mencionar todas las maneras. Significa, la palabra abad en el griego se refiere a hacer un trabajo, hacer una tarea. Incluso la palabra es esclavizar. Esto es algo muy fuerte, pero decir que adorar en la Biblia es ser un esclavo, un sirviente, alguien que sirve a Dios, no alguien que solo viene a congregarse los domingos. Eso no es realmente reconocer a Dios como un padre. Reconocer a Dios como un padre es servirle, es estar comprometido, es vivir con el propósito de trabajar para Dios, de cumplir el propósito como iglesia de Jesucristo, de ser una luz que alumbre la oscuridad, predicando el poderoso evangelio de Jesucristo y ser sal para la tierra. Así que en la Biblia servir significa adorar a Dios también. Así que va unido. Cuando hablamos de adorar, hablamos de servir. Jesús dijo: a solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Jesús dijo: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ustedes no pueden, Dios no nos ha llamado, Dios dice, Dios no nos ha llamado a vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Hay personas que solamente viven para trabajar, no tienen más fuerza y energía, ni tienen la actitud ni la disposición de trabajar para Dios. Creen que solo ir a la iglesia significa vivir en el amor de Dios. Por eso muchos se sienten lejos de Dios, sienten una barrera porque no están sirviendo, porque solo los hijos sirven, no solo se reúnen, no solo se congregan, sirven a Dios el Padre. Y finalmente también podemos ver que para activar la paternidad de Dios y para estar unidos al amor del Padre y vivir en el amor del Padre, también es necesario dar a Dios y honrarle. Así que la Biblia nos habla de honrar a Dios a través de las riquezas, a través de nuestras posesiones, porque cuando tú honras a Dios, tú estás de esta manera adorándole, le estás sirviendo también como un padre, estás reconociéndole a Dios como un padre, y entonces de esta manera es que tú estás viviendo en el amor de Dios. Como el Señor le reprocha al pueblo de Israel cuando le dice: si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Que vemos entonces cómo vivir en el amor de Dios
Y vivir en el amor en el área financiera consiste en reconocerle a Dios como un padre, como la fuente de todo bienestar, la fuente de nuestra prosperidad y de todo la abundancia que Dios desea traer a nuestra vida. Así que por esa razón es que Dios dice que le honremos a través del diezmo y de la ofrenda. Y tú de esta manera estarás viviendo en el amor de Dios. Y conforme tú estás creciendo y viviendo en el amor de Dios el Padre, tú estarás viviendo como hijo, como heredero, tomando la autoridad que Dios te ha dado para tú tener, para tú vencer en este mundo, porque eso es lo que necesitamos en este mundo y esto nos habla de identidad. En Primera de Juan capítulo 5, en el verso 5, Jesús declaró lo siguiente: ¿quién es el que vence al mundo? Hizo una pregunta y esto es identidad. ¿Quién es? Esto es una pregunta de identidad. ¿Quién es el que vence al mundo? Y dice Jesús, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esto nos habla de identidad. Solamente cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, es entonces que nosotros podremos vencer en este mundo viviendo como hijos amados con identidad, porque por causa de Jesús, nosotros los hijos de Dios, creyendo en Jesús, vamos, dice, a vencer en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto, si quieres vivir en el amor del Hijo de Dios, tú tienes que entonces desarrollar este estilo de vida. Número 1, adorar. Número 2, servir. Y número 3, dar. Y tú sentirás que estás viviendo en el amor de Dios en verdadera identidad y vencerás este mundo. Muy bien, pues yo los espero entonces en un nuevo episodio aquí a través de podcast Vive Sin Límites.